Políticos y altos cargos de la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA, habrían lavado más de 1.500 millones de dólares a través de la banca privada de Andorra. Un informe del diario español ABC revela que las autoridades de Estados Unidos y las de Venezuela ya están al tanto de las irregularidades. Entre los investigados está el hermano del actual embajador de Venezuela ante la ONU y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez. El diario ABC de España reveló nuevos datos sobre los vínculos de fuertes personajes del régimen chavista con el supuesto blanqueo de dinero en la banca privada de Andorra. Pese a las indagaciones que se realizan con nombre propio, los oficialistas en Venezuela continúan evadiendo las pesquisas. Se defienden diciendo que se trata de una campaña internacional contra el chavismo. Las autoridades judiciales del Principado enviaron el pasado mes de mayo varias comisiones rogatorias a Estados Unidos y Venezuela por el caso. Y es que según las últimas revelaciones, habrían sido 1.400 millones de euros, es decir, unos 1.500 millones de dólares, los que se lavaron a través de la banca de Andorra. Desde el año 2006 y hasta finales de 2012 se han detectado operaciones financieras entre personas físicas y jurídicas que están relacionadas por las investigaciones como denominador común. Las personas físicas que participan son de nacionalidad venezolana y las sociedades utilizadas para transferir los fondos desde el extranjero al Principado de Andorra o viceversa son mayoritariamente de Panamá, Belice o Islas Vírgenes Británicas. PDVSA y sus filiales vuelven a aparecer como las compañías a través de las que se habrían dado los movimientos ilícitos de dinero. Durante la tramitación de un expediente disciplinario a la entidad, el instructor del procedimiento administrativo constata que desde BPA Service se han creado diversas sociedades instrumentales y que desde las mismas las personas investigadas efectúan ingresos en cuentas que se abren en el mismo banco a funcionarios públicos o políticos con cargos de responsabilidad dependientes de PDVSA y sus filiales. Aunque Rafael Ramírez Carreño, actual embajador de Venezuela ante la ONU y expresidente de la petrolera estatal venezolana, no aparece entre las 24 personas sobre las que se solicita información, existen dudas sobre su desconocimiento de las operaciones. El que sí aparece es su hermano Fidel Ramírez. El Principado de Andorra pidió información a Estados Unidos y Venezuela después de conocerse que el Departamento del Tesoro en la Unión Americana investigaba a la banca privada de Andorra por supuestas irregularidades. La compañía financiera fue intervenida el pasado mes de marzo. Una de las primeras comisiones rogatorias solicita especialmente datos sobre un acuerdo suscrito entre China y Venezuela en 2007. Las personas físicas y jurídicas investigadas tenían cuentas privadas en la banca, desde donde se registraban importantes movimientos económicos que carecían de justificación. Vamos a saludar en Caracas a esta hora a Carlos Tablante, él es dirigente nacional del Partido Voluntad Popular y autor del libro Estado Delincuente en Venezuela. Una buena tarde, señor Tablante, gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirme entrar en contacto con todos sus televidentes para hablar de un tema que es de mucho interés para todo nuestro país por la escasez de alimentos, de medicina, por la inflación, por la inseguridad que estamos padeciendo por culpa precisamente de estos ladrones que saquearon al país. Ahora, señor Tablante, tenemos conocimiento que además de este libro, que usted habla de los delitos del chavismo, usted había escrito ya una denuncia mucho antes que el diario ABC de España sobre este escándalo de lavado de dinero que salpica a directivos de la petrolera venezolana PDVSA y también a figuras del chavismo. ¿Qué elementos, qué prueba tiene usted para sustentar esta denuncia? Bueno, nosotros estamos denunciando que Venezuela ha sufrido un gran saqueo, un saqueo cambiario donde por la vía del diferencial entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio que se da en el mercado libre llamado el mercado negro paralelo, se producen jugosas comisiones de contratistas que sobornan a empresas del Estado venezolano en distintos contratos, por ejemplo, para la mejora del sistema eléctrico, para cualquier tipo de actividad económica que requiera dólares preferenciales, siempre hay una mordida, siempre está la actividad del funcionario inescrupuloso y corrupto que se ha apoderado, se ha adueñado del país a través de esta casta corrupta, donde altos funcionarios del gobierno vinculados con pseudo empresarios han formado esta alianza para saquear a nuestro país. Precisamente en la banca privada de Andorra, en un circuito integrado por banca privada de España, banca privada de Andorra en Panamá, banca privada de Andorra en Caracas,
se fueron movilizando todos estos capitales relacionados con soborno, con tráfico de influencia, donde aparece el primo hermano, el señor Diego Salazar, primo hermano del presidente de Petróleo de Venezuela, que a su vez tenía el contrato de los seguros y la representación exclusiva de empresas chinas a las que le cobraba sobornos, por supuesto asesoramiento. Sencillamente era como una especie de alcabala. El gobierno chino creó un fondo para financiar proyectos en Venezuela, y las empresas chinas que querían tener acceso a esas contrataciones como proveedores de distintos servicios, tenían que pagarle un peaje al señor Diego Salazar, primo hermano de quien en ese momento era el presidente de Petróleo de Venezuela, actual embajador en las Naciones Unidas, Rafael Ramírez. Asimismo está su cuñado, Baldo Sansó, está un primo hermano también de Diego Salazar de nombre Mariano Rodríguez, está un hermano Miguel Ramírez, del señor Rafael Ramírez, y todo un entramado de corrupción donde se realizaron un conjunto de actividades irregulares contra el patrimonio venezolano por la vía de la contratación de seguros, de reaseguros, actividades financieras, todo un conjunto de actividades relacionadas con la importación de alimentos, con la ampliación y mejora del sistema eléctrico, que lo que ha hecho es empeorar, porque los equipos que nos dieron eran chatarras, inservibles, y sencillamente todo ese fraude cometido contra el país se realizó con la complicidad del señor Rafael Ramírez, que actualmente es flamante embajador en las Naciones Unidas de Venezuela. Sin embargo, fíjese que el señor Rafael Ramírez no está entre las 24 personas físicas sobre las que se está pidiendo información, ni tampoco aparece detrás de ninguna de las decenas de cuentas ni de las 42 sociedades investigadas, según lo que dice el diario ABC. ¿Cree usted que estas operaciones que fueron descubiertas pudieron haberse hecho sin el consentimiento del señor Ramírez? Es imposible, porque usted tenía el control total de la industria petrolera. Él era como el dueño de esa industria. Allí no se movía ni un alfiler sin su consentimiento. De manera que las contrataciones que realizaban y las operaciones, sus familiares, sus allegados, sus amigos, incluso un familiar del presidente fallecido de nombre Aníbal Chávez, que todavía incluso tiene importantes cargos públicos en la administración del presidente Nicolás Maduro. Todos ellos formaban una especie de sindicato de la delincuencia organizada que administraba a su antojo y de manera caprichosa, en función de sus propios intereses, los recursos de todos los venezolanos. El señor Rafael Ramírez tiene evidentemente una responsabilidad política, porque el que tiene más poder tiene más responsabilidad, pero también tiene una responsabilidad administrativa. Habría que averiguar, digamos, su balance, su hoja de vida, su declaración patrimonial, los impuestos que ha pagado en Venezuela, los impuestos que paga en el exterior, las personas interpuestas y familiares que están vinculados a él como sus testaferros en todas estas cuentas que han aparecido en la banca privada de Andorra de casi 2.000 millones de dólares relacionadas con hechos de corrupción en Petróleo de Venezuela. Nosotros próximamente, por ejemplo, les anuncio esto, creo que dentro de 2 semanas sale nuestro segundo libro, que es la continuidad del libro Estado Delincuente, cómo actúa la delincuencia organizada en Venezuela. Ahora este próximo se titula El Gran Saqueo: quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos. Y allí hacemos todo un relato que comienza precisamente con estas actividades irregulares cometidas en la banca privada de Andorra, y se mueven por todo ese circuito financiero de bancos offshore en el Caribe, en Centroamérica, ahora, incluso con contactos con banca privada de Andorra en Montevideo, señor Panamá, Tablante, Andorra, Madrid, todo un circuito financiero que hemos investigado, donde se han descubierto el nombre de personajes que son los responsables del saqueo que ha sufrido Venezuela. Ahora, ¿por qué, o mejor dicho, este pequeño país en Europa, Andorra, ha pedido una investigación? Ya el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está interviniendo con lo suyo. También se ha manifestado que Venezuela, sus gobernantes deben investigar ante todos los hechos presentados. ¿Usted en realidad cree que esto se va a dar cuando son precisamente funcionarios del chavismo los que están implicados y salpicados? Es que es increíble cómo se inicia una investigación por producto de una denuncia del FinCEN, que es precisamente el organismo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que se ocupa de otro delito financiero,
en el Principado de Andorra se inicia una investigación un poco tímida. En Panamá, por cierto, la investigación tampoco ha sido muy exhaustiva, pero aquí, en Caracas, no hay ninguna investigación con relación a esos temas. Precisamente ha habido funcionarios que aparecen cobrando sobornos, con nombre y apellidos, con cuentas identificadas, supuestamente con actividades relacionadas con obras que se realizaron en Venezuela, por ejemplo, con relación al metro de Caracas, o con relación al sistema eléctrico, o con relación a importación de medicamentos o alimentos. Y bueno, entonces las autoridades venezolanas, el Ministerio Público, insiste en perseguir a la disidencia política, en criminalizar la protesta, como lo han hecho con la condena a Leopoldo López, pero a los corruptos no los tocan ni con el pétalo de una rosa. Pues. Los corruptos son intocables, hay una absoluta impunidad. La impunidad se ha adueñado de Venezuela, producto precisamente de que los altos funcionarios del gobierno, en alianza con pseudo empresarios, han saqueado al país en más de 300.000 millones de dólares. Queremos agradecerle este contacto. Es Carlos Tablante, dirigente nacional del Partido Voluntad Popular y además autor del libro Estado Delincuente en Venezuela. Muy amable por habernos acompañado. Muchas gracias a usted.